a la mesa redonda de CECAM con el vídeo introductorio que vamos a ver primero. Y esta mesa va a estar moderada por Ollana Otaegui de Bicontec y van a participar también Álvaro Arrue del Basque CECAM, Josué Pérez de CEIT y Javier Araluce de Tecnalia. La movilidad del futuro será inteligente, conectada y cada vez más automatizada. Hablamos de vehículos que se comunican entre sí, con las infraestructuras y con su entorno. Que toman decisiones en tiempo real, anticipan riesgos y optimizan cada trayecto. La movilidad cooperativa, conectada y automatizada, CECAM, no es ciencia ficción. Es una realidad en desarrollo y representa uno de los grandes retos tecnológicos y sociales de nuestro tiempo. En BRTA abordamos este reto desde una visión integral. Vehículos, infraestructuras, comunicaciones, datos e inteligencia artificial trabajando de forma coordinada. La conectividad es clave, pero también lo son la ciberseguridad, la localización precisa, la percepción del entorno o los sistemas de control. Queremos una movilidad más segura, accesible y eficiente. Y para eso debemos garantizar que todos estos sistemas funcionen de forma fiable, incluso en los entornos más complejos. Desde BRTA, junto a nuestros centros, empresas y administraciones públicas, trabajamos para diseñar, validar y desplegar estas soluciones. Lo hacemos en entornos reales, como el Vizcaya Connected Corridor, el Guipúzcoa Living Lab o el Vitoria-Gasteiz Mobility Lab. Porque solo a través de la experimentación colaborativa seremos capaces de crear una movilidad más inteligente que ponga la tecnología al servicio de las personas. Movilidad cooperativa, conectada y automatizada. Este es nuestro tercer reto y desde Euskadi lo estamos liderando juntos. Bueno, pues creo que el vídeo introductorio nos da pie a tener una conversación aquí a tres con mis tres ponentes de la mesa que estoy moderando, Álvaro de Bascecam, Javier de Tecnalia y Josué de CEIT. Hemos visto en el vídeo y hemos visto esta mañana pues como desde el BRTA hemos hecho un esfuerzo muy grande en intentar detectar o en intentar poner en valor pues, todas las tecnologías y todo el ecosistema, ¿no? que tenemos en Euskadi. Pero a mí me gustaría resaltar que, aunque lo hemos tenido en cuenta desde el principio, ¿no? ese alineamiento con Europa, pues visto un poco los movimientos de los últimos meses, pues me gustaría llamar a que no nos podemos dormir, ¿no? Y no nos podemos dormir pues porque en el sector están sucediendo cambios muy fuertes, ¿no? Y los cambios muy fuertes no es que de repente no vayamos a apostar por la tecnología, sino que la situación está demandando a que exista una reorganización, ¿no? Hace unos meses primero vivimos la publicación del Draghi Report. Como respuesta a la Comisión hizo el Haitor Report con el Align, Act y Accelerate, que nos dejó a los centros un poco sorprendidos y a la cual bueno, pues ha salido ahora en marzo el Automotive Action Plan. Desde Europa se está trabajando en alinear, en modernizar, en aunar y en cambiar todas esas plataformas que hoy en día estamos participando y tenemos un rol, intentando mostrar una mayor competitividad con una nueva asociación que sea integradora y que se llame la Asociación de Automoción. Este impulso y esta presión sobre lo que es la competitividad, ¿no? Pues quizás nos pone a los centros, al BRTA y a lo que es el ecosistema, pues una presión mayor, ¿no? Pues porque esas ayudas, esa redistribución de ayudas quiere que demostremos que esas tecnologías que se han visto en el vídeo se puedan desplegar. Y eso hace que las ayudas, los fondos y todas las estrategias no solo vengan desde Europa, sino que los países miembros se van a tener que alinear con Europa y si no estamos atentos vamos a perder una gran oportunidad. Visto que vamos a tener que ser muy activos en todo esto, pues a mí me gustaría empezar el set, pues tengo 5 bloques para trabajar, os voy a pedir que seáis breve en cada uno de los bloques.
Y vamos a intentar empezar con, bueno, en este ecosistema tan cambiante, ¿cuál es vuestro rol o cuál es el rol de los centros o de las asociaciones, ¿no? En este impulso de CECAM? ¿Cómo veis desde vuestras organizaciones este momento actual? Y preguntar a ver si estamos sabiendo articular la visión de región que sea visible en Europa y dónde o cómo creéis que es este escenario competitivo que tenemos en Euskadi, ¿no? Entonces, cada uno, como tenéis un rol diferente, pues supongo que cada uno dará desde un punto de vista diferente. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Josué, ya que estás en la esquina. Vale. Bueno, creo que en Euskadi, bueno, ya se han dicho muchas cosas, ¿eh? A mí me encanta ser la tercera mesa, porque, para no repetir, o sea, por supuesto, nuestro objetivo es alinearnos con las empresas, eso es nuestro trabajo principal. Y bueno, hacer las cosas en ese sentido, ¿no? Pero nosotros debemos intentar ser diferenciales. Es complicado. No tenemos un fabricante fuerte de coches acá. O sea, quiero decir, no voy a dar nombres de ninguno, hablo de coches, ¿eh? Entonces, y el sector del coche mueve mucho dinero, ¿no? Y hay cierta ralentización en Europa. Y eso, yo creo que hay que ir con cuidado. No quiero ser alarmista, pero yo creo que el coche conectado y automatizado tiene una ventaja estratégica con respecto al coche eléctrico, que es que el coche eléctrico va adelante. A nivel de TRL, entonces, ya lo siento, chicos, no es nada malo, los del coche eléctrico, bien. Pero todos los errores o los problemas que puedan haber, nosotros nos podemos anticipar y decir, oye, hay que ver cómo se cambia la estrategia. Entonces, tenemos que ver una estrategia conjunta para complementar esas funcionalidades que los coches puedan tener desde el País Vasco, poder orientarlo así. Así es como yo lo veo, ¿vale? Perfecto. ¿Desde Tecnalia? Desde Tecnalia, pues nuestra visión es un poco que lo que comentabas es para los grandes demostradores no tenemos que ya ir solo como Tecnalia o solo como centros tecnológicos. Tenemos que ir ya buscando el alineamiento un poco con los clientes y poder posicionar a nuestros clientes de la zona de la región en Europa. Es decir, no tenemos que ir solos, tenemos que ir con ellos y hacerles las tecnologías que hemos ido desarrollando en previos europeos, poder implantarlas con ellas en grandes demostradores. Sí, es cierto que siempre tenemos que tener una visión un poquito estereoscópica y no tenemos que dejar de lado las tecnologías disruptivas que en 5 años sonarán y entonces es cuando los clientes pedirán que esos TRLs altos los cumplamos y nosotros ya llevamos unos cuantos años desarrollando, entonces somos capaces de cumplir esos estándares. Es decir, un poquito todo, estar en el marco ese medio en el que tenemos los ojos en las tecnologías disruptivas nuevas y también un poco la transferencia del mercado hacia un cliente potencial para que tenga un nuevo mercado en Europa. Quizás ese es un poco el miedo que teníamos con los reportes esos que han salido, ¿no? En el que ponen mucha énfasis en vamos a desplegar, pero si desplegamos hoy, ¿qué vamos a ofrecer como centros? No dentro de 5 años si nosotros dejamos de apostar por esas tecnologías disruptivas. Y desde Bastecam, siendo una asociación, no un centro del BRTA, pero con el nombre que tienes, supongo que el rol de Euskadi... Bueno, con el nombre vamos a hacer una evolución temporal también, porque al principio la comisión lo llamó Connected and Automated Driving, hay Connected and Automated Vehicles, pero al final le han cambiado y parece que ya ha cuajado este acrónimo de CECAM, donde ya incluyen Connected, Cooperative, Automated Mobility. Y esta última M es importante, porque esta M es el mensaje que lanza la comisión de que ya no solamente un desarrollo de tecnologías, sino que tenemos que empezar a mirar en soluciones aplicadas para resolver problemas de la industria o de la gente, en cuanto a movilidad de bienes, de personas, etcétera, etcétera. Y incidiendo en esta línea, creo que también una de las ventajas que desde Bastecam queremos aportar es apoyar a pues la triple hélice. Tenemos unas administraciones públicas que ya han demostrado que están apostando por el despliegue de infraestructuras. Hemos visto ya en el vídeo algunos ejemplos de FGLL, estamos en Móvil hoy. Hay una clara interés en avanzar en temas de I+D y también en hacer desarrollo económico. Por otro lado, tenemos una industria que, pues has comentado, que a lo mejor nos falta, pues no hay un Volkswagen, ¿no? o un Renault en nuestra tierra, pero sí que hay un tejido industrial en diferentes elementos de la cadena de valor que pueden aportar, que pueden mirar hacia arriba en lo que serían los tiers hacia los OEMs en cuanto a productos y servicios, no ya de automoción solo, sino de movilidad.
Y por otro lado tenemos, y estas reuniones, el BRT es un buen ejemplo, hay centros tecnológicos, hay universidades que no es que sean conocidos, es que son reconocidos dentro del ámbito de CECAM, llevan trabajando muchos años, cuando se llamaba Connected Automated Driving, Automation, lo que sea, pero llevan trabajando mucho tiempo y tienen una gran trayectoria. Y aquí es donde vemos que esa triple hélice, si colaboramos, tenemos muchos de los mimbres que para los Large Scale Demonstrators que quiere hacer la comisión son básicos y fundamentales. Y aquí estamos cerca, estamos concentrados y podemos trabajar en esta línea. Muy bien, pues creo que tomando un poco esa reflexión y eso que ha salido varias veces, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías clave, ¿no? Para el despliegue o el desarrollo o de cara a estos demostradores que parece que la Comisión está queriendo impulsar un poco para visibilizar, no solo que mete dinero en investigación, sino que esa investigación tiene un retorno y que se puede ver, ¿no? Entonces, cogiendo un poco ese hilo, ¿no? y pudiendo discutir horas de lo que es un large scale, ¿no? Large en qué es, en número de vehículos, en localizaciones, en tipología de tecnología que cubrimos. Pero, ¿qué tecnologías consideráis que ya están maduras para ser testeadas ahí o para ser desplegadas ahí? Y preguntar si estamos preparados tecnológicamente para asumir otras, ¿no? Y cómo meter esas nuevas para no perder ese hilo que comentábamos antes, ¿no? Y cómo veis esa combinación de las tecnologías tradicionales, pues yo que sé, ADAS, percepción, conectividad, pues con las nuevas tecnologías y las capas digitales que se están imponiendo, ¿no? Entonces, no sé, por cambiar un poco. Pues desde Tecnalia hemos identificado 3 tecnologías más disruptivas, que tenemos más trabajadas en unos terrenos quizás más altos que podamos ya estar en esos ámbitos de large scale, que son tanto la teleoperación, no solo centrada en la parte de, que todo el mundo pensaría de solo la parte remota, de cómo se traslada esa imagen, todo el tema de las latencias, que tecnológicamente es un reto, y más teniendo el mundo conectado que tenemos, que cada vez hay más transferencia de datos, cada vez esto está más saturado, sino también un poco en la experiencia del usuario. Es decir, al final nos hemos encontrado muchos negocios que nos comentaban que no solo se conducía o se pilotaba ciertas maquinarias con los ojos, sino que la sensación que el operario estaba teniendo en ese momento le daba cierta información de cómo estaba la máquina. Entonces, esa parte también tenerla en cuenta. Luego tendríamos la conducción automatizada con todo hecho en Edge, que al final es siguiendo un poco la temática de Europa, del esto de HA, y no centrarlo todo en el cloud, sino que todo en el vehículo sea capaz de hacerse todo propio en el vehículo, siempre teniendo en cuenta que tienes una movilidad cooperativa en la que otros vehículos te van a aportar información de cómo está tu entorno general. Y luego, por último, una línea que se llama percepción desde la infraestructura, que es de cara a poder escalar soluciones automatizadas en entornos segregados, donde quizás no sea necesario una automatización completa a nivel sensorial de todos los vehículos, es decir, ¿por qué mi fabricante, de carretillas, para moverme en 1000 metros cuadrados, tengo que coger 100 carretillas y poner unos sensores que me han multiplicado por 3 el precio de la carretilla? Cuando puedo hacer que la industria, esa zona esté sensorizada por un 10% de lo que me costaría automatizar 100 carretillas, y debido a esta movilidad conectada que tenemos y cooperativa, somos capaces de dar una solución automatizada global a todo el entorno. Entonces, al final, son 3 tecnologías que creemos bastante maduras y que podemos ya empezar un poco a desarrollarlas en entornos más realistas y pasar a esos large scale, que sobre todo lo del large, creemos que es muy importante la palabra escalar. Es decir, llegar a algo, una solución escalable, no quedarnos en un prototipo que es imposible de realizar, ¿cómo hago 1000 de estos? Eso es, la sostenibilidad, ¿no? de lo que probamos en los proyectos, ¿no? Porque muchas veces se quedan ahí y luego la industrialización de lo mismo, pues ahí fallamos, ¿no? Álvaro, desde tu perspectiva, ¿cómo ves las tecnologías clave y el despliegue y dónde ves los retos? A ver, yo sí tengo que elegir una tecnología donde creo que hay una fortaleza, es en el despliegue de sistemas de CITES, V2X, Guipúzcoa Living Lab, el BCC. Ha habido un despliegue ya que esto no es tan habitual en otros sitios de Europa. Esto es un punto de esto. Pero hay muchas tecnologías. Y parte del problema con CECAM y empezar a tener la solución de CECAM es entender toda la interrelación entre todas estas tecnologías. Es una matriz de tecnologías que va desde el vehículo hasta la infraestructura. Conocer las dinámicas, las interacciones, las necesidades y todas estas ya te ayuda a empezar a plantear la solución.
pero donde creo que tenemos una necesidad de desarrollo más inmediata y que va a tener también impacto a corto, medio y largo plazo, es en la integración de plataformas de intercambio de datos, de orquestación de recursos, unir al final a los creadores de datos, de información que tiene que ser de alta calidad y que te tienes que creer, con los receptores de datos y crear ese ecosistema. Ahí es donde creo que hay un camino que se puede, además, luego en la noticia, que se podría empezar ya. O sea, no hay que esperar, ¿no? Vamos empezando ya con este camino y donde creemos que hay que tirar para adelante. Es importante la cooperación también para poder hacer estos intercambios de datos y no trabajar en silos, que este siempre ha sido un problema que la Comisión ha dicho, ¿no? De romper los silos que puedan ocurrir. Me has cogido un poco una pregunta que tengo preparada para luego, o sea que luego retomaré el tema de los datos y iremos más allá, pero me gustaría preguntarte, Josué, cómo lo ves tú en tema de tecnologías y yo estoy de acuerdo con ellos, pasa que ya me las dijeron todas, entonces no voy a añadir más. No, pero sí me gustaría mencionar alguna que tiene que ver con en inglés sería el Operational Design Domain, el ODD, que es uno de los, o sea, bueno, no voy a dar aquí una clase de los niveles de automatización, pero es uno de los factores determinantes del nivel de automatización del vehículo. Entonces, poder, digamos, ofrecer un dominio, o sea, un dominio de operación de los vehículos específico y seguro, y que ese dominio sea apoyado desde la infraestructura, creo que es muy clave en los desarrollos que van a venir en los próximos años. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos, creo que el gran proyecto estrella europeo, que es el High Drive, donde están todos los OEMs, tienden a intentar extender ese dominio operacional con la infraestructura, ¿no? Entonces, por supuesto. Pasando al siguiente bloque, habéis hablado de la industria, habéis hablado de que aquí pues, a lo mejor nos falta un OEM potente para lanzar o para darle una marcha más a ese desarrollo y transferencia tecnológica que podemos hacer los centros, ¿no? Entonces, mi pregunta va por si estamos sabiendo implicar suficientemente al tejido industrial, ¿no? Y al tejido local en estas iniciativas de CECAM. Ya sé que es difícil, pero bueno, a ver si lo estamos sabiendo hacer. ¿Qué nos falta un poco para pasar de esos pilotos o prototipos a unos despliegues reales, ¿no? ¿Cuál creéis que son las barreras, ¿no? Si es la financiación, si es la tecnología, si es la regulación, las infraestructuras que necesitamos y qué forma de colaboración público-privada creéis que podría acelerar esta transición, ¿no? Sabiendo que tenemos clústeres, que tenemos asociaciones. ¿Cómo podemos hacer que esos engranajes y todo encaje y podamos ir más adelante? Álvaro, por alusiones de lo último de las asociaciones, te dejo a ti la primera palabra. Antes de entrar en esto, simplemente comentar que ya en las charlas anteriores he empezado a hablar algunas de las necesidades. Por ejemplo, la falta de conductores. Este problema que tenemos ahora, que se va a agravar con el tiempo y que otras regiones del mundo ya lo están padeciendo desde hace un tiempo. La necesidad de mantener la movilidad de una población que demográficamente cada vez es más envejecida, pero que sigue teniendo derecho a tener una movilidad que sea buena. Y para eso tenemos que tener un sistema de transporte público que sea capaz de llevar a esta gente y moverlo. Estos son elementos de tracción para avanzar en el tema de la automatización. ¿Y cómo nos vemos nosotros como Bastecam? Bueno, pues como un elemento que ayude a proporcionar, facilitar herramientas, entornos de desarrollo y que la industria, por un lado, ese gap que puede percibir que tiene para desarrollar nuevos productos o servicios más hacia Connected, Cooperative, Automated, sea real o no, pero ayudarles a reducir ese gap. Es decir, un poco, si nos atendemos a TRLs, ¿no? a niveles, hacer ese enlace entre los TRLs más bajos, TRLs medios, y esos últimos TRLs que lo que te llevan es a un producto comercializable, que es la línea en la que están trabajando en los large scale, desde un punto de vista europeo. Estamos ya hablando de esos TRLs. Desde Bastecam nos vemos en esa posición para facilitar a las diferentes entidades del ecosistema, facilitar, reducir ese gap, esa brecha que se puede identificar para trabajar en estos temas. Josué. I have a dream. Creo que todos los programas y maneras de hacer esta colaboración
público-privado, los conocemos, ¿vale? Pero yo creo que sí hay una cosa muy relevante en el BRTA, es que estamos mejor juntos. O sea, somos mucho más competitivos de cara a nivel nacional y de cara europeo. Entonces, yo creo que eso puede ser muy clave en ofrecer una... O sea, todos tenemos ventajas. Yo no se trata de aquí decir, bueno, o sea, como me quitaste la de conectividad, tengo que vender esa... No, se trata de hablar de funcionalidades, pero yo creo que sí es bueno que entendamos que dentro de BRTA podemos... O sea, el cuadro que mostró Óscar al principio, ¿no? De que tenemos diferentes áreas de conocimiento. Entonces, eso es una ventaja competitiva muy grande. Y además, si a eso le sumamos que tenemos conectores, corredores inteligentes y que podemos hacer... O sea, yo no soy experto, o sea, yo soy usuario, no sé vosotros. Yo soy experto en películas y en films, no lo soy. Pero el otro día fue una charla de un chico que sí lo era y estuvo explicándonos, yo no entendí nada, pero estuvo explicándonos todo lo que él tenía que hacer para que se filmen más series y películas en Euskadi. Y yo no sé si hay que aprender de ellos, pero es curioso porque se ha logrado competir y se hacen más films que incluso Madrid y que Barcelona acá, por un tema fiscal y otras cosas, ¿vale? Pero ¿cómo hacer? La pregunta es ¿cómo hacer para que nosotros podamos atraer a esas empresas que vengan aquí, prueben sus tecnologías, las validen y, por supuesto, también se fabriquen cosas y podemos estar del lado de la industria? Pero bueno, allí queda un poco eso. Bueno, yo ahí no puedo más que decir que, bueno, completamente de acuerdo contigo. Al final estamos compitiendo, somos 2 millones, hemos visto al principio cuando hemos visto en la presentación del plan, ¿no? ¿Qué ecosistema tenemos? ¿Cuántas asociaciones que tenemos? ¿Qué infraestructuras? ¿Cuántos somos? ¿Y qué damos tecnológicamente, ¿no? Y somos 2 millones. ¿Y con quién estamos compitiendo? No estamos compitiendo entre nosotros, pues si competimos entre nosotros estamos compitiendo entre 2 millones. Estamos compitiendo ¿contra quién? Contra Hamburgo, contra el corredor Luxemburgo-Alemania. Entonces, hay que saber muy bien cómo engranar esa oferta tecnológica, ese valor añadido, porque es que si no, no vamos a tener, es lo que decimos, no estamos en Wolfsburg, no tenemos a Volkswagen ahí que va a decir, no, yo lo voy a hacer aquí pues porque soy de aquí, ¿no? Entonces, vamos, más que completamente de acuerdo con tu... Pero tenemos 4.000 investigadores brillantes concentrados en esta zona. Y eso lo tenemos que explotar más. Y no solo investigadores, sino o sea, el entorno completo, con lo cual yo creo que es muy, muy potente, pero tenemos que saber hacer lo que hacía el de cine, ¿no? A qué puertas hay que tocar y cómo hay que venderlo. Totalmente de acuerdo en eso que comentáis. Al final, en unos pocos kilómetros a la redonda hay mucho conocimiento, hay muchos laboratorios ya preparados para hacer diferentes tecnologías y solo simplemente necesitamos ya buscar las empresas que de verdad quieran hacer este tipo de tecnologías, trasladárselo. Simplemente al principio una comunicación, una llamada de teléfono, o sea, no podemos esperar tampoco a que nos llamen. Tenemos que llamarles nosotros antes para ofrecerles diferentes programas, porque al final muchas de estas empresas, cuando son pequeñitas, no tienen acceso, digamos, a todas las convocatorias europeas e incluso nacionales que podrían acceder para conseguir una financiación, digamos, de un porcentaje de esa inversión que tendrían que hacer para poder conseguir un negocio mucho más mayor. Entonces, es una cosa que nosotros como facilitadores, RTOs, tenemos que hacer esa transición, decirles, no solo te ayudamos tecnológicamente a implementarte una tecnología que llevo unos años desarrollando, porque qué bonito es cuando te viene un cliente diciendo, oh, tengo este problema, no sé qué, y dices, llevo 2 años desarrollándolo, aquí lo tienes, te lo pongo en la mesa. Entonces, es una forma al final un poquito ya de cómo transicionar esa industria hacia el cliente. Y yo creo que desde nuestra parte tenemos la ayuda tecnológica y la ayuda burocrática, porque dominamos estas palabras, estos conceptos que al final se hablan en todas estas convocatorias y es donde podemos dar nuestro golpe en la mesa como región. Y la ayuda financiera, porque todo esto requiere una inversión muy grande, no solo por parte de las infraestructuras que hay que invertir en ellas, sino también porque hay que financiar esos desarrollos para poder decir, luego, tengo esto encima de la mesa, ¿no? ¿Ahí veis algún problema? No.
Bueno, problema de dinero, siempre. ¿Eh? ¿Quién paga la fiesta, como ha dicho Exactamente. Alfonso? Pero es importante que esa inversión esté sostenida en el tiempo, que se pueda confiar en que va a haber esa inversión a lo largo de los años. Que sea posible planificar, que sea posible acompasar los desarrollos con los TRLs, acompañar a los clientes en los TRLs hacia arriba hasta que puedan tener un producto terminado. Y ahí es clave tener una estabilidad, ¿no? Y una quizás estrategia de país, de región, ¿no? En el cual pues tengamos un roadmap en el cual podamos hacer cosas. Muy bien. Yo acabo de descubrir algo hace muy poco. Tengo algunos amigos aquí del SEIT que trabajan mejor en eso, pero, por ejemplo, en el mundo del ferrocarril hay unos programas europeos que se definen en un marco mucho más amplio, ¿no? O sea, bueno, durante 7, 8 años vas a trabajar en esto. Entonces vas renovando los proyectos, pero no tenemos que pelear tanto como nosotros sabemos que hay que pelear en Europa en las áreas SECAM. Y eso, o sea, puede ser interesante, es otro approach. Es otro approach interesante. Sí, lo que pasa es que eso viene de la entidad, ¿no? O sea, CECAM lo soporta una partnership público-privada y lo otro es una joint undertaking donde los Estados miembros se tienen que posicionar. Y si los Estados miembros se tienen que posicionar, ahí es un problema de la disposición de España a hacer una apuesta estratégica en CECAM. Pues ahí, bueno, pues creo que podemos hacer cosas, y yo creo que hay que hacerlas pues porque si como se nos pase el tren y en el siguiente programa tengamos un joint undertaking, pues a lo mejor tiene un impacto muy grande en nosotros, en todos los que estamos aquí, ¿no? Volviendo un poco al tema de los datos, que bueno, pues antes has tocado el tema de los datos, ¿no? Porque en todo esto estamos hablando de la digitalización, hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos hablado de algoritmos. Los datos empiezan a ser, vamos, pues la clave para todo ello, ¿no? Entonces, se ve que potencialmente hay mucho valor, pero bueno, pues hay un poco de challenge, ¿no? A la hora de tener un acceso responsable a esos datos, ¿no? Entonces, es un activo, se ve que es potencialmente un activo, pero también uno de los principales puntos de tensión, ¿no? Es mi dato, es tu dato, a quién te lo doy, cómo te lo doy, lo tengo en un Excel, lo tengo en una base de datos. ¿Qué barreras y oportunidades detectáis ahí? Y bueno, pues vamos a dejarle a Javier primero, perdón. A Javier. Sí, pues yo creo que los datos al final es un tema muy importante y si utilizásemos la transcripción de estas charlas, yo creo que han salido en todas las charlas varias veces la palabra dato. Entonces, no es algo solo que el compañero Álvaro ha dicho antes, sino que lo llevamos diciendo durante todo el día. Entonces, yo creo que los datos es, al final, la ola de la inteligencia artificial está aquí y ya está bastante alta. Y es dependiente completamente de los datos. Al final, esta ola la empuja completamente los datos. Cómo los manejemos, cómo se manejen, es un tema muy importante y muy complicado a la vez de manejar, pero al final, especialmente en movilidad, dado que la complejidad y la trazabilidad, digamos, de la información que se podría sacar de personas concretas, hace que sea muy complicado de utilizar. Pero claro, al final, tecnológicamente, estos datos quieres utilizarlos, quieres poder sacar desarrollos tecnológicos que necesiten esos datos. Pero la regularización y sobre todo también un poco la adaptación de estos datos, de que sean útiles para todo el mundo, que no sea un dato que es concretamente hecho para una tarea concreta, sino que estos datos, digamos, que sean multimodales, que puedan ser aplicados a diferentes campos para poder al final aprovecharlo. Al final hay muchas bases de datos públicas que simplemente se crearon para un propósito, pero con una vuelta de reinvención se puede crear otro algoritmo que haga otra cosa completamente diferente, que no se planteó en ese momento y que pueda utilizar esos datos de una manera más acorde, digamos, darle más utilidad. Álvaro, ya que lo he mencionado, he abierto la caja. No, y a mí me gustaría explicar un poco también cómo se está tratando el tema de los datos dependiendo del área del mundo en el que estamos. Estados Unidos lo ha apostado todo a la industria privada. La industria privada se lo guisa, se lo come, quitan regulación. Si hay muertos por el camino, bueno, pues nada, han sido muertos por la ciencia. Daño colateral. Daño colateral. Van ahí, pero al final es esa su apuesta. Luego tenemos China, que básicamente la apuesta es todo lo contrario, es una apuesta de control organizado desde el Estado donde bueno, pues se ponen todos los recursos, pero para tener ese control sobre la información, sobre la gestión de esta información, sobre las propias empresas o
subadministraciones que proporcionen esa información. Y luego está Europa. Europa ha decidido una estrategia donde lo que quiere poner es al usuario en el centro de la actividad. Es decir, que el FECAM tiene que resolver problemas y soluciones, tiene que dar soluciones a los problemas de los usuarios. Y esto se tiene que hacer avanzando en estrategias comunes, pero sobre todo, si queremos también recuperar ese gap, brecha, que se puede percibir respecto a China o Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es cooperar. Hay que crear los mecanismos para que los datos que se generen por los diferentes actores al final redunden en un beneficio, optimicen a todo el mundo, ¿vale? Me gusta poner un ejemplo aquí que es Japón. Japón, además, es muy parecido a Euskadi y a Europa, una población muy tecnológica, también hay concentración de tecnología, tienen más fabricantes, eso así, tienen una demografía parecida. Japón lleva ya muchos años que hace un programa de investigación, el SIPADUS, que lo que hace es, se reúne con todo el mundo y dice, vale, vamos a hacer un mapa y vamos a decir qué es competitivo y qué es no competitivo. Competitivo es aquella investigación o aquel desarrollo que tiene que hacer la industria para competir entre sí. Identifica y también identifica lo que no es competitivo. Dice, vale, aquí todos juntos. Y hacen esos proyectos todos juntos donde van aprendiendo entre ellos y todo lo que se investiga de ahí, todo lo que se desarrolla ahí es común. Y la información es uno de los puntos identificados como no competitivos. Bases de datos de escenarios para poder hacer validaciones, toda la parte de simulación virtual, las conexiones entre diferentes entidades, ahí van por prefecturas y policía, pero al final son los que generan la información. Bueno, pues lo están organizando de esa manera. Es un ejemplo, una forma de organización. Europa está yendo un poco en esta línea sin llegar ahí, pues con diferentes también iniciativas de proyectos europeos, donde están poniendo las bases, etcétera, etcétera. Pero eso es una visión. O proyectos nacionales, ¿no? Como Pegasus. O proyectos, sí, Alemania. Sí, pero cuando Alemania hace algo, luego Francia hace el otro. Exactamente. Y entonces es como que están haciendo lo mismo. Pues entonces pasa a la capa superior, que es la de vamos a intentar armonizar esto. Josué. Conectores con espacios de datos, claramente. Esa es la apuesta europea. Entonces, yo creo que allí estamos dando pasos y yo creo que hacia allí deberíamos ir. Yo, por lo demás, lo de los datos es un tema complejo. Es un tema complejo. Creo que, yo sí, bueno, por decir que hay que separar un poco los datos que ayudan a entrenar algunos sistemas, eso es importante. Pero creo que para el caso específico de SECAM es importante considerar siempre que el dato debe llegar seguro, debe llegar respetando la identidad del usuario, debe llegar de muchas maneras, pero debe llegar rápido, llegar en tiempo real, ¿no? Entonces eso también tenemos que, o sea, ese punto medio es que es un debate complejo. Ya, lo que pasa es que a lo mejor pues deberíamos empezar a diferenciar qué necesitamos de los datos en tiempo real y qué necesitamos de datos en no tiempo real, porque a lo mejor para entrenar sistemas no necesitamos esa. Entonces, yo creo que el abordar todo desde una sola perspectiva a lo mejor es un poco complicado, entonces el tenerlo, pero el tiempo real también es importante. Sí, es importante, claro. Tienes que decidir muy rápido y bueno. Es importante. Entonces, ya que estamos hablando de los datos, estamos hablando de los testbed, pues a mí ya como último bloque de discusión me gustaría hablar del valor y el potencial de los testbed, ¿no? De los testbeds, de los living labs y la armonización regulatoria, ¿no? Porque hemos dicho, la Comisión o Europa está apostando por testbed regulados a escala europea para poder validar esas tecnologías, ¿no? Antes hemos dicho, si no podemos comparar o si no podemos desplegar bajo las mismas condiciones, va a ser muy, muy complicado luego comparar resultados o incluso escalar o desplegar en otros sitios, ¿no? Entonces, ¿qué valor creéis que aportan estas infraestructuras a la hora de reducir la brecha entre el laboratorio y el despliegue? ¿Qué se necesita para reducir, ¿no? O para lograr eso en términos de infraestructura, gobernanza, conexiones, conexión internacional, ¿no? Para atraer también, ¿no? ¿Y cómo afectará a Euskadi esta armonización, ¿no? Porque si no somos rápidos, pues a lo mejor si otros armonizan también, pues entonces la competencia o la competición va a ser más dura, ¿no?
cómo lo adaptamos para que también sea una validación social, que no solo sea tecnológica. Estamos diciendo que estamos haciendo para las personas, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que de esto hay que decir poco porque ya hay un bloque entero dedicado a infraestructuras que es el siguiente, ¿no? O sea, que bien. Pero yo creo que bueno, porque creo que es muy clave. O sea, y de hecho creo que podemos también utilizar tecnología, ya que no tenemos acceso a esos, como he dicho al principio, ¿no?, esos grandes fabricantes de coches acá, pues sí podemos tener acceso a todos esos coches que pasan por acá y cómo esos coches se pueden comunicar con la infraestructura y qué hacemos con esos datos y cómo podemos predecir comportamientos y cómo podemos, digamos, ayudar a la movilidad para que, no sé, simplemente no se trata de que mejoremos aquí el Waze o el Google Maps de turno, no. Estamos yendo mucho más allá porque los datos tienen, por supuesto, información de movilidad, pero también tienen información de comportamientos, puedes predecir cosas y eso, yo creo que, aunque tenemos muchos datos, no los tenemos tratados todavía bien. Entonces, allí las infraestructuras son muy claves y yo creo que ahí has estado muy bien porque vamos a dejar el camino hecho a la siguiente mesa. sí, a veces sobre los datos, a veces menos es más, ¿no? El tener datos buenos pero pocos a veces tienen más valor que tener una cantidad ingente sin tratar. Sí, yo escuché hace tiempo una noticia que la puso Intel, que el dato es la nueva, es el combustible del futuro. El petróleo. Bueno, pero el coche se quedó sin batería. En fin, pero bueno, eso hay que tenerlo. Javier. Pues en cuanto a los testbeds, creemos que es una oportunidad muy interesante, sobre todo porque yo como investigador lo primero que hago antes de ponerme a desarrollar cualquier tecnología es saber medir. O sea, saber medir la tecnología, es decir, entender, antes de hacer cualquier cosa, decirme cómo de bien estoy yendo, cómo de mal estoy yendo cada solución que voy implementando. Entonces, creemos que estos testbeds lo que van a aplicar sobre todo es un marco regulatorio que nos va a permitir medirnos, posicionarnos, y eso es una cosa que podemos transferir directamente al cliente, porque al cliente, cuando nosotros llegamos a vender una solución, no lo vamos a abrumar con datos de mi sistema de posicionamiento tiene una métrica X. Ir desgranando todo el coche autónomo al final en diferentes métricas, cuando podemos dar una métrica holística, además de que es la otra que también le interesa es cuánto cuesta. Eso es, al final el cliente lo que quiere es funciona, entonces eso me lo va a dar ese testbed, y desde Euskadi yo creo que podemos también implementar ese tipo de despliegues, hacer unos mini despliegues en esta zona, ya que tenemos diferentes Living Labs que están funcionando, poder ampliarlos un poquito más para que estén regulados de la misma manera, para que esa transición a cuando queramos ya llevarnos al mundo fuera de Euskadi, lo tengamos ya más solucionado. Para cerrar. Bueno, ya habéis dicho mucho, pero por apoyar. La Comisión Europea quiere hacer estos Large Scale Deployment Testbeds. Van a ser como agujeros en un queso gruyère que luego esperan que se vayan extendiendo como una mancha y vayan cubriendo las necesidades. Pero tendríamos que estar ahí, ¿no?, al principio. Entonces, ¿qué creo que quiere la Comisión Europea con estos testbeds? Pues, por un lado, quiere una infraestructura física que sea accesible, que sea versátil, que se puedan hacer las pruebas ahí, una infraestructura digital que dé en tiempo real información o no de la que no tenga que dar en tiempo real, pero que al final aporte conectividad, que aporte interoperabilidad, que aporte una capacidad de orquestación de estos generadores y consumidores de datos cumpliendo las métricas que tiene que tener. A nivel de operación, porque estamos buscando despliegues que den servicios, pero también a nivel de validación, un pasito por debajo. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué elementos tiene que haber desplegados para facilitar esta validación en toda su línea, desde la validación virtual hasta la validación en pruebas, a ser capaces de completar esa línea? Tercero, usuarios. Usuarios con problemas identificados que les podamos dar solución. Creo que esto ya lo he dicho antes, pero al final se necesita dar soluciones. No es lo que decíamos en la charla anterior, la tecnología, creo que lo ha dicho Alfonso, la tecnología por la tecnología. Hay que dar soluciones de movilidad. Y desde un punto de vista regulatorio, evidentemente hay que cumplir la ley, aquí todos tenemos que cumplir la ley, pero tener también esa capacidad de flexibilidad o de poder facilitar llevar estas pruebas a la calle y cumpliendo también otras regulaciones. GDPR, con el tema de privacidad, de anonimización de matrículas, de caras, para poder luego utilizar esta información en diferentes labores de investigación,
Privacidad, ser capaces de garantizar privacidad a la gente que viene a probar aquí. Bueno, porque tiene una propiedad intelectual detrás, esta información hasta aquí quiero dar y hasta aquí quiero que sea mía. Bueno, hay que tener esto en cuenta porque al final lo que hay que hacer es crear confianza. Es dar confianza de que todos estos elementos van a estar ahí para poder venir a hacer estas pruebas, estos large scale deployments. Así que pones como un reto o cierta capacidad extra, ¿no?, de disponer o de permitir el hacer esta validación a una escala de validación en una infraestructura que está dando un servicio en operación, ¿no? Y eso va a ser un challenge que a lo mejor lo dejamos también para la siguiente mesa, ¿no? Sí, bueno, parece que soy yo el que suelto los... No sé, tú sueltas la bomba, yo doy paso a la siguiente mesa. Y con esto, no sé si habrá preguntas, pero a lo mejor las podemos hacer después de la siguiente mesa, y con esta última pregunta y respuesta, pues yo creo que podemos dar el paso a la siguiente mesa. Muchas gracias. Vamos. Eskerrik asko.